Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña José Luis Aliaga, él es director gerente de Supera y vamos a hablar con él sobre productividad empresarial. Buenas noches, bienvenido José Luis a Punto Económico. Gracias Lucho nuevamente por la invitación. Ustedes han hecho una encuesta a nivel nacional, digamos, los principales departamentos del país, donde le han preguntado básicamente a los trabajadores, ¿se sienten motivados? ¿Se sienten productivos? ¿O no se sienten productivos? Si quieren sentirse productivos, ¿qué necesitan? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué cosas han encontrado? A ver, para poner una especie de plataforma sobre la cual hablar. Básicamente en una empresa uno puede intervenir en 4 aspectos fundamentales cuando uno habla de productividad. O hago hincapié en la estrategia, tenemos consultoras de estrategias, o hago hincapié en procesos, tenemos muchas consultoras de procesos, hago hincapié en tecnología, consultoras de tecnología, o hago hincapié en gente, que finalmente es el soporte de todo. Entonces, cuando uno habla de productividad empresarial, está hablando de los 4 ejes sobre los cuales uno puede apuntalar, digamos, ¿no? Pero en suma, hoy en día las estrategias se pueden copiar los procesos, se pueden copiar la tecnología, es decir, hoy una empresa de banco coloca digamos, banca celular y las demás lo siguen. Pero donde no se puede copiar es obviamente en el compromiso de la gente, la cultura, que es algo muy sui generis o muy particular de cada empresa. Y ahí es donde está, en nuestra humilde opinión, la ventaja competitiva del siglo XXI, especialmente en una nueva generación de personas, los millennials, donde justamente uno de sus atributos a menos desarrollados es el compromiso. O sea, los baby boomers provenientes de la Segunda Guerra Mundial tenían la tendencia a la estabilidad, y eso estaba básicamente relacionado con el tema familia. Pero si hoy le preguntas a un joven, por ejemplo, si se ve casándose o si se ve teniendo familia, en una encuesta reciente el 6% de los jóvenes entrevistados en una masa determinada respondieron que sí se veían teniendo familia. Es decir, que el nivel de compromiso hacia la familia cada vez está disminuyendo y consecuentemente la estabilidad de un trabajo, esa correlación matemática, entre comillas, entre estas 2 variables tiene relación. Consecuentemente es más relevante hoy, más que nunca, lograr compromiso en la gente, la cultura organizacional para lograr mayores niveles de productividad. Antes las empresas, digamos, antes los trabajadores tenían mucho mayor compromiso en la empresa, básicamente por un tema de seguridad también, ¿no? Es decir, la empresa de cierta forma le da el soporte, le da seguridad económica y ahí también tiene un tema de seguridad personal. Ahora, como lo comentas, no es tan así. Es más, digamos, la rotación de personal es mucho más alta que antes y la gente, digamos, no tiene ningún problema en irse de una empresa a otra, o estar 2 o 3 años en una empresa, aprender a irse a otra, digamos, es menos atada a una empresa y por lo tanto el nivel de compromiso que una empresa puede generar con un colaborador tiene que ser mucho más potente. Y tiene que ser un tema, digamos, sobre la mesa siempre, digamos, a las cabezas de las empresas para que se pueda, digamos, cuidar a recursos humanos productivos, a las personas que realmente generan valor dentro de la empresa. En la encuesta que ustedes han hecho, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Las personas, digamos, se sienten atadas a sus empresas, comprometidas? Mira, ¿Sí o no y por qué? El nivel de compromiso es una variable que está el día de hoy monitoreándose en todas las empresas, se mide a través de encuestas de clima laboral, de cultura organizacional, etcétera. Pero básicamente lo que se encuentra es que el nivel de compromiso cada vez está con una tendencia, digamos, a la baja. Y la razón no solamente es generacional, sino que también tiene que ver con la apertura de la economía, con el hecho de que ahora ya tengo otras posibilidades de movilizarme rápidamente, no solamente dentro del Perú, sino también hacia afuera del Perú. El mundo de la minería es un ejemplo, el mundo de la banca es otro ejemplo, el mundo del retail es otro ejemplo. Es decir, mientras más competidores vengan al mercado, mientras más oportunidades yo tenga a la vista, tengo la posibilidad de movilizarme y hoy realmente las empresas están luchando por traer al capital humano y a tal punto que ofertas de valor que prácticamente, por ejemplo, hace poco un amigo muy bueno, muy buen amigo mío, muy destacado, me decía, tengo una oferta irresistible. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu oferta irresistible? ¿A qué le llamas irresistible? Me decía, me están ofreciendo 40% más de salario. Entonces, para tener una idea del umbral psicológico de lo que significa irresistible, o sea, ¿por qué estaría dispuesto yo a salirme de un trabajo hacia el otro trabajo? Y sin embargo, en nuestra experiencia también está demostrado que no solo de pan vive el hombre, y entonces las empresas más visionarias son aquellas que van a
dar atención, mucha atención a variables que no necesariamente están atados al tema económico, sino a otros temas como el tema emocional, el tema espiritual. Y cuando me refiero al tema espiritual no estoy hablando de la parte religiosa, me refiero a que las empresas, digamos, tradicionales siempre han tenido un enfoque, puntualizando la parte económica, es decir, la utilidad, la rentabilidad. Pero hoy nos damos cuenta que las empresas más visionarias, las del siglo XXI, estamos en una época de cambio de conciencia, no sé si me puedo entender. O sea, todo el mundo nos preocupa el medio ambiente, bueno, no todo el mundo, pero hay una tendencia por lo menos, cuidar los ríos, los lagos, etcétera. Entonces hay un desarrollo en el nivel de conciencia. Por lo tanto, las empresas más visionarias serán aquellas que dentro de su propuesta de valor no solamente pongan como prioridad el tema de mayor utilidad para los accionistas, sino que generen un valor genuino para la sociedad. Y eso significa que aquella propuesta que promueva el desarrollo de la conciencia de las personas, que mejore la calidad de vida hacia afuera y hacia adentro de la organización, hacia afuera los clientes y hacia adentro sus trabajadores, y además de eso, productividad económica, son, en nuestra opinión, en mi humilde opinión, las que van a sostenerse por los próximos 100 años, porque estamos hablando de un cambio total de la forma, digamos, de gestionar los negocios. Me gustaría volver al tema de la encuesta, porque es importante lo que han visto ustedes en esta encuesta. Me gustaría, ustedes nos han traído unos cuadros, por favor, vamos al primer cuadro. Ya, digamos, queda claro la importancia que tiene el colaborador dentro de una empresa y que ahora las empresas tienen que cuidar a los colaboradores, no solamente con el tema económico, sino realmente que la gente se sienta bien pues, en su trabajo. Pero el hecho de que se sienta bien no necesariamente significa que sean los trabajadores productivos. Totalmente. Ustedes hicieron una pregunta, acá la tenemos justamente. ¿Qué factores creen que influyen para que haya mayor productividad en su empresa? A ver, cuéntanos un poquito por qué hicieron esa pregunta y qué resultados encontraron. Lo que pasa es que nuestra experiencia siempre cuando hacemos talleres o hacemos no solamente a mandos medios, sino a la alta gerencia, siempre abordamos 4 ejes, como lo mencioné al inicio. El tema de la estrategia, si la estrategia de negocio es audaz, es clara, si el tema de los procesos están eficientes o hay mucha burocracia, o el tema de la tecnología, y ahí están los datos. O sea, la gran mayoría de gente, por ejemplo, una cosa que ha saltado muy interesante es el uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto normalmente no saltaba tanto antes, hoy más que nunca salta, porque de alguna forma las personas que forman parte de la masa laboral hoy cada vez están siendo más tequis o más propensos al uso de la tecnología. Entonces ya no se concibe a un gerente de mando medio o a un colaborador que no use tecnología. O sea, todo el mundo usa tecnología. No usar tecnología es literalmente no estar a la vanguardia de la economía. Pero digamos, dentro de estos resultados, el compromiso de la gente igual es el que se lleva el mayor porcentaje. Lo que pasa es que esta encuesta se hizo a los líderes, no a los colaboradores en sí mismos. Entonces, cuando uno segmenta a las personas, se hace una pregunta a gente que tiene líderes que tienen gente a su cargo, normalmente el hecho de la productividad está asociado a la falta de compromiso. Mira, y esto tiene que ver en la encuesta, y esto es algo repetitivo, y esto incluso está de acuerdo a lo que dijo Peter Drucker. Peter Drucker en sus estudios decía que 7 de cada 10 estrategias fracasan, porque la estrategia puede ser brillante, pero ¿dónde fracasan? Es en la ejecución de la estrategia. Y la ejecución justamente tiene que ver con un tema de gente, porque es la gente la que implementa y tiene que estar comprometida en ejecutar. Totalmente. Entonces, observamos, por ejemplo, que hay gente que se siente productiva y hay gente que no se siente productiva. Y la razón por la cual no se siente productiva es que obviamente hay otras variables. No hemos entrado en detalle, por ejemplo, una que no tiene relación mucho con esta encuesta, pero tiene que ver con la vocación, por ejemplo. Antes de entrar a eso, para un poco ordenarnos, digamos, la encuesta, es claro que, digamos, cuando ustedes le preguntaban a los líderes qué es lo que hace productivo a la empresa, el compromiso de la gente es importante. Y el hecho, por ejemplo, de usar tecnología, que es algo nuevo, digamos. Pero luego, cuando ustedes van y le preguntan a los trabajadores digamos, ¿siente usted que es productivo dentro de su propia empresa como a usted le gustaría? Digamos, más de la mitad de las personas dijo, no me siento productivo. ¿Por qué? La verdad es que en muchas ocasiones las personas sienten que no son productivas, primero porque no tienen objetivos claros. Una de las cosas, por ejemplo, que se nota claramente a diversas empresas, de repente las más grandes sí lo tienen claro, pero no todas las tienen claro. Hoy en día, por ejemplo, se usa un concepto de balance scorecard, es decir, cada empresa casi 3-4 meses antes de finalizar el año realiza todo digamos, una propuesta de sus objetivos para el siguiente año con los trabajadores. Y la gran mayoría de personas en diversas empresas no tienen objetivos claros. Entonces es muy difícil
que una persona pueda alcanzar niveles de productividad cuando ni siquiera sabe qué es lo que se espera de él o de ella. Entonces la clarificación de esos objetivos, la medición de esos objetivos y que dependan directamente de él o de ella, es justamente una de las variables fundamentales. Recordemos una de las reglas del management, que es get incentives right. O sea, alinea los incentivos de tal forma que todo el mundo pueda empujar el carro hacia los objetivos que se plantea la organización. Pero ¿qué pasa cuando esos objetivos o solamente los conoce la alta gerencia o solamente los conoce los mandos medios, pero los colaboradores no los conocen? O si los conocen, no los han interpretado bien. O peor aún, que no tengan ni idea de qué se espera de ellos. Se pueden tener claras las tareas, pero una cosa es la tarea, la responsabilidad, y otra cosa es la meta o los objetivos que se esperan alcanzar. Entonces, en nuestra experiencia, lo que pasa en mucha gente, en muchas empresas, sienten frustración porque los procesos son burocráticos. Entonces ellos quieren, pero los procesos son burocráticos. Entonces, por más que quieras, si el proceso en sí mismo es burocrático, lento, tú te sientes improductivo. Otra razón, estoy trabajando en un puesto que no es el que más me gusta. Entonces, mucha gente, por ejemplo, no está en el puesto correcto. Están allí porque por necesidad, pero no se sienten. Para yo sentirme productivo, yo necesito sentirme como un pez en el agua, porque es la única forma mediante la cual voy a dar lo mejor de mí. De lo contrario, no voy a dar lo mejor de mí. Entonces, hay varias variables interpretativas respecto a este resultado. El tema de procesos burocráticos, el tema de mi vocación, está ubicada en el puesto correcto. El otro tema tiene que ver con la clarificación de los objetivos, por ejemplo, que no están tan claros, que no están tan específicos, no han sido comunicados apropiadamente, ¿no? Entonces son algunas variables que hay que tomar en consideración para poder interpretar correctamente los datos. Lamentablemente nos queda pocos segundos, pero digamos, hay ciertas cosas que he estado viendo en el estudio, por ejemplo, el tema de que las personas están pidiendo capacitación, por ejemplo. Mira, eso es algo... Y si lo puedes explicar en breves segundos, por favor, ¿qué importancia tiene esto? O sea, lo que pasa es que la gente se ha dado cuenta, y eso se nota incluso en las provincias, en la proliferación de las universidades que está viendo por todos lados, es que la gente se ha dado cuenta que la única forma de salir de la pobreza es a través de la formación, de la educación, del desarrollo, y más de la capacitación humana. O sea, tan importante como la capacitación técnica es la capacitación humana. Es más, está demostrado que la capacitación humana es más importante a largo plazo para tener éxito en los negocios y en la vida. Lo otro se puede aprender, pero lo otro tienes que desarrollarlo con mucho tino, con mucho arte. De acuerdo. José Luis, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero muchas gracias por explicarnos esto. Creo que hay un par de mensajes importantes que darle a las empresas, a los empresarios, a los jefes. Primero, dejen los objetivos claros para todos los colaboradores. Y segundo, el tema de capacitación es importante, así que aprovechen ese tema. Si es importante para los trabajadores, es importante también para la empresa. Al final todo el mundo sale ganando. Promuevan planes de capacitación. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por estar en Punto Económico. Gracias, y volvemos con más en la tercera parte del programa para hablar con la Defensoría del Pueblo. Volvemos.